esos máximos que está tocando uno y otro, el SP, por supuesto, pero sobre todo el oro, protagonista sin ninguna duda hoy. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Buenísimas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco alucinando. Decíamos al inicio de la tertulia, y te quiero trasladar esta misma pregunta, ¿cómo es posible que suba todo? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo soy pesimista, es decir, llevo ya semanas diciendo, evidentemente, que no se dejasen fiar por el movimiento alcista. Voy a compartir pantalla para que podamos empezar a trabajar con el material. Venga. Pero he ido tomando una serie de notas que quería ir compartiendo especialmente con la audiencia, porque es una cuestión clave. Creo que hemos visto una semana con buenas noticias. A ver, de fondo, el secreto de por qué está subiendo todo, para mí, lo que hace más ruido, y estoy hablando sobre todo de medios, blogs estadounidenses, analistas estadounidenses, casi todos los equipos de análisis, incluso los comentarios de las encuestas de Reuters, de Bloomberg, todos hablan del mismo tema, si se ha llegado o no a una meseta de la subida de tipos. Y como esa es la cantinela que llevamos 3 semanas oyendo, para mí toda la euforia que hemos descontado de mercado, todo lo que hemos ido viendo que subía el mercado las últimas 3 semanas, venía empezando por, lo repito una vez más, el detonador fue los malos datos del mercado laboral estadounidense. En cuanto ese viernes de hace 3 semanas salieron malos datos, los primeros malos datos decepcionantes, el mercado empezó a tirar para arriba como una locura. Cascaris cerró ese mismo viernes diciendo que eran datos útiles, pero que no se emocionase la gente porque habría que ver más informes de empleo. Para mí ese fue el catalizador. Y a partir de ahí he ido apuntando notas que pudiesen dar con las claves. Le he estado dando al coco. Fíjate, una de las cosas que se me ocurrió, me ha venido de repente, es que hace días leí, por ejemplo, que los compromisos fiscales de Europa se dilataban hasta finalizadas las elecciones europeas. Es decir, que hasta que no lleguen las elecciones europeas, los compromisos de ajuste fiscal de Europa no se aplican. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se aplican los compromisos de ajuste fiscal, arde Troya en Europa. Es decir, hay debates en todos los parlamentos europeos porque generalmente esos compromisos implican recortes de gasto público, correcciones del déficit, y los recortes de gasto público y correcciones del déficit en una economía que se mantiene prácticamente con asistencia mecanizada, es decir, que le están metiendo un estímulo fiscal increíble, ¿no? Desde la época del COVID, evidentemente que anuncien esos recortes fiscales implicaría una serie de decepciones o de expectativas a que el recorte del gasto público reduzca el tamaño de la economía y evidentemente agudice una depresión que ya está presente. Porque, José, los datos que sí hemos sabido esta semana, por un lado, lo que alimenta la tendencia positiva del mercado han sido los datos de una inflación cayendo, que igual, no sabían cómo les vino la inflación. Acordaros todos, por favor, que nos dijeron que era transitoria. No sabían por dónde les venía la inflación. Ahora tampoco saben por dónde se está yendo la inflación, pero sigue descendiendo y les imagino cruzando los dedos con una estampita de la Virgen diciendo que continúe siendo así, porque si no es así, nos ponen una tesitura o un escenario muy complicado. Entonces, teníamos la tasa de inflación, por ejemplo, de Alemania esta semana, que salía del 3.2 frente a un 3.5 esperado. Enhorabuena. Bien, genial. No hay que hacer nada, se está cayendo la inflación. Pues, ¿qué más quiere el Banco Central Europeo? Que no se ve obligado a tomar ningún tipo de medida. Esto es casi una celebración. Cuanto peor sean los datos macro, mejor, porque los banqueros centrales no tendrán que tomar medidas y, por lo tanto, salen de la difícil situación que es estar entre la espada y la pared. Perjudicar al mercado subiendo tipos de interés o no subir tipos de interés con una inflación que se estanca o que sigue subiendo. Y acordaros que el miedo que repetían constantemente es que esa inflación podría continuar. Incluso lo que enfrió al mercado hace mes y pico fueron las palabras de Powell diciendo que ellos estimaban que la inflación iba a seguir siendo elevada hasta finales del año que viene y que la tasa de interés referencial de Estados Unidos seguiría en torno al 5.1 para el cierre de 2024. Y Europa no andaría muy lejos, si ese es el caso de Estados Unidos. Como todo esto ha cambiado por completo, para mí, insisto, principal factor, descontar que ha terminado la subida de tipos. Que esto se está descontando aunque no esté confirmado por nadie todavía. Lo segundo, esa euforia que tenemos por un descenso de la tasa de inflación. Espera, Gonzalo, espera. Hablamos de que está descontando para mediados del año que viene esa subida de tipos, o sea, esa bajada de tipos, que el mercado está ya haciendo esto, ya. ¿Hasta qué punto? Porque eso es lo que va a hacer que esto esté en máximos o no. Como nos quedemos en pausa o incluso la bajada sea menor, cuidadito que nos podemos rajar. Y sobre todo, ¿tú crees que pase lo que pase, vamos a aguantar? Te estoy perdiendo, ¿eh? Tengo con una interferencia.
He perdido el último, decía, se oía con interferencia, José. Hola. Sí, hola, vale. Perfecto. Bueno, continúo contándote más o menos la perspectiva y si me dejas, incluso lo que hago es un resumen de todo lo que se ha tomado, porque he tratado de compilar todos los datos de la semana para poder dar una imagen clara. Repito, lo que hay descontado es optimismo por todos los lados, pero analicemos bien todo esto. ¿Qué factores puede tener detrás Europa para justificar que el mercado siga subiendo sin ningún tipo de intervención divina, ¿no? Por decirlo así. Tenemos una Europa en recesión. Acordaros que las tasas que ha salido de crecimiento este mismo semana, la de Francia, por ejemplo, daba un crecimiento del menos 0,1% anualizado. La de Alemania, menos 0,1% anualizado. La de la zona euro salió la semana pasada confirmada, menos 0,1%. Europa no crece, se contrae económicamente, pero la bolsa sigue subiendo. Y incluso en redes, alguno me comentabais, bueno, ¿y qué tendrá que ver que la economía europea no suba con que suba o no el mercado? Bueno, pues básicamente porque si la economía europea no sube, es decir, si el PIB se contrae, quiere decir que los bienes y servicios que produce el país son cada vez menos. Y esos bienes y servicios los producen las empresas. Y si las empresas están produciendo menos bienes y servicios, facturan menos. Por lo tanto, los resultados empresariales, antes o después, por H o por B, caen. Y si caen los resultados empresariales, ¿de dónde carajo salen las compras en la renta variable europea, hablando claro? Es decir, las expectativas no son buenas, para nada, en el sentido de Europa. ¿Qué ocurre? Creo que, primero, se extiende esta euforia. Segundo, hemos visto que en más de una ocasión este mercado está súper intervenido, trucado. Los que escucháis y sois vieja escuela de bolsa, los que lleváis siguiendo el mercado de cerca, sabéis de qué estoy hablando. Un mercado especialmente trucado que cuando pierde ciertos niveles, especialmente en los últimos años, es automáticamente rescatado por ángeles, la mano de Dios, llámalo como quieras. Eso es lo que justo te preguntaba, que creo que ya nos oímos. Te decía, aparte de que estén preguntando por el Nasdaq, que no le quiero yo tener a Antonio mucho tiempo por ahí, ahora miramos el Nasdaq, pero te preguntaba, el problema de todo esto y de que todo esté volando es la sensación de que pase lo que pase, van a venir, llámalo bancos centrales, llámalo ángeles, llámalo tocarlo por lo que quieras, a poner dinero. Sí, sí, pero y te digo más, José, incluso cuando hemos visto que la situación no invitaba a poner dinero, lo seguían poniendo, porque hemos visto que a principios de este año, en la primavera de este mismo año, la política oficial de la Reserva Federal, una política monetaria contractiva, de reducir dinero, de controlar la tasa de inflación, y te soltaban 85.000 millones de ventana de crédito a la banca regional. Es decir, que el dinero lo ponen siempre, pase lo que pase. Hemos visto cosas como que hasta cuando un banco, el de Silicon Valley, especialmente la banca de Nasdaq, la banca que financia la tecnológica en Estados Unidos, se veían apuros para liquidar parte de su capital y poder hacer withdrawals, retiradas de capital del resto de inversores corporativos, no podía. ¿Qué le ofrecía la Reserva Federal? Comprarle al precio que ellos quieran los activos, ni siquiera a precio de mercado, por lo tanto el mercado está más trucado que una escopeta de feria. Eso ya lo sabemos. La cuestión está en por cuánto tiempo se puede mantener un circo como este sin que se resquebraje por algún sitio, es decir, sin que estas dilataciones acaben rompiendo algún parámetro del mercado, ya sea por la renta variable, por la renta fija o por cualquier otro rincón. Decía, los puntos, José, que he traído más o menos resumiendo la semana, esa tasa de crecimiento de Estados Unidos, que era un bombazo. Daos cuenta que lo único que ha frenado un poco desde el miércoles hasta ahora, que ahora ha vuelto a despegar con las palabras de Powell, pero desde el miércoles hasta ahora, lo único que ha frenado las bolsas un poco fue la tasa de crecimiento de Estados Unidos del 5,2. O sea, una tasa de crecimiento extremadamente buena, extremadamente fuerte, por encima de la expectativa, que ya era buena, 4 y pico por ciento, y te sale un 5,2. No saben ni por dónde les viene. La propia Reserva Federal ha admitido en más de una ocasión que estar sorprendidos con los resultados de la economía estadounidense, porque no se lo creen ni ellos. Ellos han dicho que esperaban que el mercado laboral se contrajese, respondiese de forma más negativa, que los salarios empezasen a tirar a la baja. Nada de eso ha ocurrido, la tasa de crecimiento incluso sigue subiendo, y Powell hoy mismo decía que esperan que el crecimiento económico, bueno, se vaya ralentizando los próximos meses, fruto de la política de la Reserva Federal. Incluso es que tarda en llegar el impacto de la subida de tipos, sí, pero no ocurre, y no solo eso, sino que la economía estadounidense se sigue acelerando. ¿Qué ocurre? Que esa lectura, por fin un dato positivo, si lo que nos trajo aquí a ese movimiento alcista en las bolsas era un dato negativo del mercado laboral americano, un dato positivo como el 5,2% de crecimiento de Estados Unidos, que parecen datos de China o de economías asiáticas, ese dato es el que nos saca de ese mercado alcista. Y no es que nos haya sacado, sino que ha empezado a meter ciertas pausas hasta hoy, cuando Pablo ha hablado, por ejemplo, de que podíamos ver un escenario en el que la economía estadounidense se llega al objetivo del 2% de inflación sin que para ello se sacrifique el mercado laboral ni el crecimiento económico. Es decir, ese soft landing
velado, entre líneas, que finalmente está diciendo abiertamente Powell que cree que puede haber. Pero lo dice ahora porque ve que la tasa de crecimiento es del 5,2 y la inflación sigue cayendo. Hasta ahora no se atreven a decir esto abiertamente porque basta que lo digan para que los números se tuerzan dentro de un mes y queden en ridículo como hicieron cuando dijeron que la inflación era transitoria en 2021. Entonces, para mí eso era la foto completa de todo. Punto adicional era, por cierto, ayer el acuerdo de la OPEP Plus, cuando dijeron que finalmente había un acuerdo en reducción de la producción que empujó durante un rato el mercado, especialmente el mercado americano, las energéticas. Os he traído energéticas, por cierto, José, para todos los adictos a la bolsa que estéis mirando acciones. He mirado unos cuantos sectoriales de Estados Unidos y he visto cuáles me parece que están más calientes y más atractivas, ¿vale? También tecnológicas. Pues vamos a echarle un vistazo a eso. Venga. Sí, que me enrollo mucho. No, que ahora te oía yo mal a ti. Venga, no, vamos, vete con el dato. Si a mí me gusta el resumen yo no sé, también están para opinar allí en el chat, pero en general yo con este resumencito la verdad es que me lo llevo a casa y ya llevo toda la semana. La OPEP, ojo, porque está teniendo sus movimientos, pero hoy hemos vuelto a ver también el petróleo, bueno, danzar. Ahora lo miramos si quieres. Pero te decía, ya que estabas con el Nasdaq y con esa lista de tecnológicas, que le echáramos un vistazo y después ya vamos a ese mercado de petróleo, miramos también a los máximos y están preguntando por Bitcoin. Se nos va acumulando. Vale, venga, vamos a echar un vistazo ya porque si no se nos consume el tiempo. Voy contando toda la historia que tengo en la cabeza según sacamos gráficos, ¿vale? Venga. Lo primero, empezando por renta variable, el Standard & Poor's lo tenemos súper fuerte ahora, lo tengo en vela semana, vamos a pasarlo a 4 horas para que lo veáis, ¿vale? Súper fuerte. Hemos visto que, de nuevo, empezó a lateralizar un poco desde el miércoles con el dato del PIB. Como os digo, un dato bueno podía enfriar y ralentizar ¿lo veis? Fue el 23 justo, bajadas. Tuvimos ahí varias horas de bajada en el mercado. A partir de ahí pasamos desde los 4.600 a los 4.550. 50 puntos de caída, 1% de caída en el Standard & Poor's. Y de nuevo, tras las palabras de Powell, todo para arriba porque dice, bueno, aquí no va a haber ninguna contención por parte de la Reserva Federal, que no ve que ese dato de crecimiento les invite a tomar ningún tipo de medida de contención en la economía estadounidense. Lo que se suele llamar medidas correctivas porque ven que la economía se sobrecalienta. No ha sido el caso y encima el tipo habla de que puede ir todo genial. Nasdaq, vais a alucinar con el Russell, ¿vale? Lo dejo ahí. Nasdaq es el que, por ejemplo, esta misma mañana, cuando estaba publicando el resumen matutino que publico, me he dado cuenta, en el caso de Nasdaq veíamos Dow Jones subiendo por encima del S&P 500 y el S&P 500 subiendo por encima del Nasdaq. Es decir, que el sector tecnológico es el que más ha lateralizado. Fijaos cómo Standard & Poor's lo acabamos de sacar y está golpeando techos, mientras que Nasdaq todavía está alejado de los techos que te hizo el miércoles, que llegó a 16.130 y pico puntos y ahora mismo estamos en 15.984. Luego el sector tecnológico es el que ha flojeado un poco más. ¿Motivo por qué? Pues básicamente por lo que estaba contando. El anuncio de la OPEP estimuló las energéticas, que están mucho más descontadas que las tecnológicas. Acordaros que la semana pasada mencionamos que hay un gap. El Nasdaq subía más rápido que el Standard & Poor's. Y ese diferencial que se iba haciendo, ese gap que se iba abriendo entre ellos, ese spread tendería a corregirse. No sabíamos si porque el Standard & Poor's alcanzaría el Nasdaq o porque el Nasdaq caería. Pero estamos viendo que el Nasdaq se va lateralizando y el Standard & Poor's sigue apretando máximos. Pero aquí viene la joya, el movimiento gordo, el movimiento bueno del mercado americano. Espero que os esté salivando la boca esperando que lo saque. Es este Russell 2000 que comentamos la semana pasada. ¿Os acordáis que dijimos? Aquí hay algo raro, porque Standard & Poor's tira para arriba como un cohete, el Nasdaq también, pero el Russell 2000, que representa realmente el tejido microeconómico de miles de empresas estadounidenses, no tira. No tira porque no sobrepasaba la media de 200, no se acercaba a la neckline de la figura bajista que compartían todos, Nasdaq, SP y el Russell, todos tenían la misma figura bajista. Nasdaq se nos ha ido ya a los techos máximos de la figura. Está por aquí el Nasdaq, ¿vale? El Standard & Poor's está por esta zona, pero el Russell estaba aquí abajo. Y mirad qué pelotazo ha metido el Russell las últimas horas en la sesión americana. Ha metido un auténtico sprint, no superaba los 1.800 puntos y de repente se nos ha ido 1.860 puntos para arriba. Un auténtico trayazo, un pelotazo. Que, por cierto, nos dejaba una figura hombro-cabeza-hombro invertida, que la estaréis viendo aquí más de uno, que os gustan estas cosas, ¿vale? Los adictos al análisis técnico estarán con los colmillos afilados diciendo, vaya ruptura más guapa. Bueno, pues mira, la proyección te la lleva en torno a 1.970, 1.950 puntos, que yo creo que sería probablemente las zonas que tenga de cierta resistencia aquí.
por supuesto también las que tiene más abajo, es decir, estas otras, toda esta zona, pero parece que va como un cohete hacia esas zonas, que sería lo que cabría esperar por otro lado, José, viendo que estaban completamente desacompasados y por fin se sincronizan los mercados americanos, incluyendo ese Russell, ¿vale? Dicho esto, que me voy desinflando, metemos al crudo, ¿vale? Porque creo que el crudo ha tenido mucho que ver. El crudo se sigue debilitando. Acordaros que el acuerdo que ha anunciado la OPEP, vamos a ponerlo en semanal para que no nos perdamos y sepamos de qué estamos hablando. Fijaros esa línea que bien encaja ahí, ¿vale? Que bien cae ahí, pero cuando la ponemos en semanal cobra mucho más sentido. Fíjate dónde estamos. El anuncio del crudo, el anuncio de la OPEP de ayer, que se celebraba, que el sector energético de primeras lo celebraba. Por fin hay un acuerdo. Ya Nigeria y Angola no se pelean con los sauditas. Sí, pero es que el acuerdo se queda corto. 900.000 barriles de producción diaria de recorte que van a hacer. Es decir, van a dejar de producir 900.000 barriles diarios. Estupendo. Pero es que lo que se estaba hablando era de 2 millones. Por lo tanto, no llega ni a la mitad de lo que se esperaba. ¿Cómo ha reaccionado el petróleo? Sigue cayendo, sigue desinflándose, ¿vale? Entonces, esto nos deja también un mercado en el que parece que no tira el crudo, que no va a seguir tirando mientras no haya un acuerdo serio o una apuesta fuerte por parte del cártel del crudo, ¿vale? Mientras el cártel del crudo no golpee duro, y no lo está haciendo, no va a subir el crudo. Fíjate, por cierto, José, que estamos justo entrando en una zona que para mí es nueva. Estamos perdiendo primero la media de 200 en vela semanal y entramos en una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a las zonas en las que podemos pillar el crudo en $70, en $68 el barril, incluso un poco más abajo, ¿vale? Pero no quiere decir que sean malas zonas, es decir, son zonas para pillar crudo y estar largo. ¿Por qué? Porque os repito una vez más, entramos en invierno. Diciembre, enero y febrero son los meses más fríos en el hemisferio norte, que es el que más energía consume. Las probabilidades de que estos le empiezan a meter consumo y consumo y consumo si el invierno viene frío, cosa que no pasó el año pasado, te dispara la energía. Echarle un vistazo a los gráficos, por ejemplo, de los precios energéticos de Europa el invierno pasado y estaban disparados. Imagínate si encima el invierno viene frío y aquí hace frío. En Londres está haciendo una helada estas mañanas que es increíble. Entonces, para mí el crudo también, fijaros, entra en una tendencia bajista de nuevo. Y por eso, si lo miramos un poco más de cerca, vamos a ver que está cayéndose, incluso también podría aparecer una figura bajista la que tiene aquí. Y esta figura, evidentemente, lo que te va a invitar es que esto se siga cayendo. Pero como decía, en torno a esos 70, 68 dólares el barril, fijaos que bien clavan, por esas zonas puede haber entradas fuertes de compra en el crudo. Por lo tanto, estemos atentos a esos niveles y ahora ni tocarlo. Fíjate que hay un cruce de medias a la baja, ha perdido la media de 200, ha perdido la media de 55 intradía y por lo tanto te da señales de que tenga un movimiento bajista fuerte. Pero siempre repito lo mismo, el crudo es un activo extremadamente politizado. Si dicen 4 tonterías, van a moverlo, a zumbarlo, van a sacudirlo y listo. Y te añado otra cosa más, largoplacista, hablando claro, ¿cuáles son los miedos? La desaceleración industrial de Asia, que es el mayor consumidor de crudo del mundo, China en concreto. Y hemos visto que China no termina de tirar con los datos que va de producción industrial, no termina de tirar. Incluso esta semana hemos tenido los PMIs de China, manufactureros y de servicios. Los manufactureros indicaban contracción por debajo de 50, José, y los de servicios salían por encima de 50, pero por debajo de la expectativa. Salían 50 punto algo, 50.2 frente a 50.1 esperado. Es decir, siguen enfriándose los datos de actividad económica y de producción de China. Y eso es malo porque, repito, China es el mayor consumidor de crudo del mundo. Y si Powell te dice que la economía estadounidense se va a ir desacelerando, y en el libro Bates que comentábamos el miércoles noche también dicen lo mismo, que esperan que la economía se vaya desacelerando, es decir, en Estados Unidos es el mayor consumidor de productos y servicios del mundo. Y China es el mayor productor. Por lo tanto, si la economía estadounidense no tira bien los próximos meses o el próximo año, la China no va a encontrar tampoco una fuerza de consumo para alimentar su producción y, por lo tanto, reducirá máquinas. Y si reduce máquinas, consumirá menos combustible, ¿vale? Y con esto, y por no enrollarme, me voy al precio del oro para que veáis también. Os he apuntado los niveles de los máximos que ha hecho porque estamos viendo algo histórico y súper bonito. Pero lo hemos visto ya antes. Espera, Gonzalo, porque te estoy dejando y parece que te he abandonado. Pero vamos, te escucho pacientemente. Al revés, vamos mirando algunas de las cositas. Si quieres, yo voy anotando qué preguntan y empiezas ya con el oro. Ya has mirado algunas de las cuestiones que preguntaban, con crudo, con Nasdaq, etcétera. Venga, vamos al oro y te voy diciendo ahora más. Hecho. Tú interrúmpeme cuando tú quieras, porque yo si no me pongo a hablar y me pierdo. Os he marcado los máximos del oro. Hay un rango precioso, súper simétrico, súper bonito en el oro. Lo tenéis ahí.
En 3 ocasiones nos hemos visto en estas zonas, así que tened mucho cuidado los que os estéis poniendo ya con los dientes largos viendo la ruptura de los $2.000. No os fiéis del todo de esto. Y como digo siempre, hay una altísima influencia de la evolución de la política monetaria y de la Reserva Federal en el oro. Si el dólar tira, el oro no va a subir. Si el dólar se debilita, el oro sube. Powell acaba de animar al mercado del oro porque Powell no ha dicho que vaya a tomar ninguna decisión, ninguna medida con respecto al dólar, a la política monetaria, viendo la tasa de crecimiento actual de Estados Unidos. Por eso el dólar se sigue desinflando, amigos. Lo tenemos en pantalla. Esto desde hace 3 semanas está cayendo. Por eso no es casualidad que, según el dólar se ha empezado a desplomar, según las bolsas americanas han empezado a recuperar el pulso, a ir hacia máximos, el oro vuelve a encenderse, etcétera, etcétera. Entonces, el crudo tampoco tira, en parte retroalimentado también por esto, porque cuanto más flojo está el dólar, más tenderían a subir o a regularizar el precio del crudo, y no está ocurriendo tampoco. Por lo tanto, tened mucho cuidado con el movimiento que esté haciendo el dólar para prever el movimiento del oro, que estáis aquí viéndolo, se os van los ojos con la ruptura de los 2000, pero amigos, echarle un vistazo de lejos, ¿vale? No nos equivoquemos porque mirad el pedazo de rango que tiene, ¿vale? A ver si la vamos a liar luego. Yo el oro lo tengo maldito, no lo toco ni con un palo, ¿vale? Que a mí me la juega más de una vez ya el oro. Os decía, os he mirado compañías y sectoriales. José, tú me dirás si piden alguna en concreto, Vamos. pero yo quería Bueno, mostrar varias... No sé si me has mirado Bitcoin y no había visto todavía ninguna, o sea, como compañía creo que no han preguntado por ninguna, ahora chequeo otra vez, pero preguntaban eso sí por Bitcoin. Respecto al oro te iba a decir, comentábamos antes en la tertulia, precisamente hablando de esto, que decía más de uno, ojo, que lo hemos visto romper máximos y más arriba se va a ir. Sí. Podría ser perfectamente, porque ten en cuenta que si la política de la... A ver, yo no confío mucho en el oro, en el sentido que no me fío para nada en los movimientos que va haciendo el oro. Ten en cuenta que no es compatible un escenario, un oro superalcista, con una economía que crece al 5.2%. Es decir, el oro se alimenta de la incertidumbre. Si la economía estadounidense tira al 5.2%, ¿por qué te vas a meter en oro? Lo único es por la debilidad del dólar que pueda tener, pero es que el dólar tiene una debilidad hace 3 semanas. Amigos, el dólar ha hecho un rally brutal, como no ha hecho en años, el año pasado mismo, y este año se está aproximando mucho a repetir la jugada que hizo el año pasado, que goleó a todas las monedas del mundo, aplastó a todas las monedas del mundo, los últimos años ha metido estos sustos varias veces. Acordaros que en el 2016 puso a Turquía y Argentina contra las cuerdas porque subastaban su deuda en dólares y el dólar empezó a fortalecerse frente al resto de monedas emergentes. Brutal, ¿eh? Bitcoin, de miedo, de lujo, fijaos lo que está haciendo, ¿vale? Se está animando a romper los $38.000. Fíjate que si entra en zonas de 38 a 40.000 dólares, todo el rango que nos ha cumplido, si rompiese el techo del rango, te lo replica al alza. Y como he dicho en más de una ocasión, Bitcoin sube cuando la bolsa sube, Bitcoin sube cuando la bolsa baja, Bitcoin vuelve a subir cuando la bolsa sube. Es decir, Bitcoin este año está siendo el antídoto contra los mercados, que es, en teoría, lo que debería haber sido desde su origen. Ahora sí está funcionando. Tenéis un Bitcoin magnífico. Anunciaban por ahí, hace pocas horas también, el tema de que filtraba uno de los journalists en un tweet que se aprobaría del 5 al 10 de enero el ETF de Bitcoin al contado por parte de la Reserva Federal. La SEC. La Autoridad Financiera Estadounidense aprobaría del 5 al 10 de enero el primer ETF de Bitcoin al contado. Eso también le anima, pero como os digo, el Bitcoin no es una cripto al uso para especular con ella, sino que es la cripto, la estrella, el rey, la alternativa, el medio, el antídoto contra el dinero fiat y contra el control digital. Por eso para mí el Bitcoin es el antídoto contra el veneno de un mercado que está completamente artificialmente inflado. Entonces, eso no va a cambiar y tiene mucho más significado la subida del Bitcoin que la simple aprobación del ETF, que estará más que descontada ya, ¿vale? Pero fijaos la buena pinta que tiene todo esto, ¿eh? Yo creo que más claro no puede ser este gráfico. Está súper nítido. Si bajo, alguno, no, es que esto es semanal, quiero verlo intradiario. Venga, tranquilo, te lo pongo con 4 horas para que veas la buena pinta que tiene. Pero fíjate cómo está apretando 38.000 para arriba. Estamos casi en 39.000 ya, ¿eh? Y sigue apretándolos. Todo indica, todo apunta, todo parece mostrarte que va a taladrarlos y que se va para arriba, ¿eh? Así que mucho ojo con esto. Para mí me da igual, es que si el Bitcoin cae también lo compras, José, más barato todavía. Bueno, sí, pero te tiene que gustar. O sea, bien para la recomendación del que pregunta, pero a mí no me... Buy and hold. Yo te digo, al revés, yo he entrado en el... Fíjate, una vez lo he tocado, lo voy a decir aquí públicamente, y lo he tocado y he salido. Así es como... Y no fue mal, pero ya no me la juego más veces. Ya llegará el día, yo estoy tranquilo. Que en vez de...
José, yo creo que llegará el día que en vez de decirte el fontanero, te lo hago con IVA o sin IVA, con factura o sin factura, te lo dirá, te lo hago en fiat o en Bitcoin. ¿Por qué? Porque va a llegar un Casi, momento en el que las wallets y el control de las CBDC sean tal que estemos todos deseando pillar Bitcoin pues para poder tener yo, algo de libertad. pues yo le doy algo de la nevera, quiero decirte, vamos al trueque. A mí esto me me tiene todavía ahí. Y ya digo que he entrado y he salido, ¿eh? O sea, no es que, pero porque de repente lo vi como claro. Pero no lo sé. Yo, de momento, más baje, más me meto, yo no. Pero seguro que ahí quede la recomendación para el que quiera que está preguntando. Por cierto, que me decías, preguntan por compañías. Me recuerda a alguien, dice Nvidia, Jorge Monsante, dice, por favor, si podéis volver a mirar Nvidia, seguro que le echamos un vistazo. Venga, Jorge debe estar pillando Nvidia, pero es que ahora os he traído Palo Alto, os he traído Qualcomm y os he traído Intel, Pues porque tiene muy escucha, buena pinta. Pero venga, sacamos Nvidia. vamos, antes de que se nos acabe, vamos directamente también con Nvidia y con estas que traes y así echamos el cierre, salvo que alguien rápidamente pida algo. Perfecto. A ver, no, yo os cuento, fíjate, Nvidia, por ejemplo, la tienes retrocediendo ahora mismo, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo así más largo plazista para saber un poco dónde nos metemos. Oh, por cierto, esto lo tenemos hecho de las últimas veces que pidieron Nvidia, ¿eh? Sí. Este rango. Fíjate cómo lo respeta, ¿eh? Este rango lo hicimos de las últimas veces que pedisteis aquí en el directo Nvidia, porque no lo he vuelto a tocar. O sea que se ha quedado ahí pillado. Entonces, tiene toda la pinta, está pidiendo a media 55, que Jorge te vaya, era Jorge que lo pedía, ¿verdad? Yo diría que te vaya hacia los 450, que por cierto son los niveles referenciales que indicamos en el reporte especial que os hice de Nvidia antes de resultados. Os hablamos precisamente de que llegaba a ciertas zonas, pillarla en 450 o incluso en 420, 415 por ahí abajo, cargarte aún más con Nvidia, en torno a 400 o 420. Lo aplicamos en el vídeo hace semanas, está ahí y de momento va como un tiro, porque parece que está justo respetando muy bien el rango que marcamos en ese momento. Así que tienes zonas de entrada súper claras ahí, ¿vale? Y recuerda, no estoy aquí para decirte qué hacer con tu dinero ni influir sobre tu criterio operativo, Jorge. Vale, bien, sin embargo, la que os decía, por ejemplo, de las tres que he cogido, he mirado sectores, José, he mirado los últimos 6 meses de performance, de retornos de los sectoriales estadounidenses, he visto que los más potentes son los tecnológicos y los menos potentes, o de los que estaban en rojo, entre otros, eran las energéticas. Así que vamos a mirar petróleo, es decir, ExxonMobil y Chevron, gas y petróleo, y vamos a mirar también tecnológicas, pero vamos a mirar Qualcomm, vamos a mirar Palo Alto y vamos a mirar Intel, sencillamente porque me parecía que eran súper limpias y súper potentes los niveles que estaban marcando. Me voy a Palo Alto, fíjate la pedazo de subida que tiene, rompiendo todo el patrón que traía. Mirad qué bonito, ¿eh? Fíjate la pedazo de ruptura que nos ha hecho aquí. A partir de aquí, si canalizase o se va para alto, es que tiene una pinta increíble, ¿vale? Y si lo cojo además de forma largoplacista, lleva una fuerza increíble. A ver quién lo agarra. Pero desde luego, con cualquier pullback que pille, muy, muy buena pinta. Y fíjate, lo pones en semanal y no pierde nada de fuerza. O sea, el patrón es muy bonito. Una ruptura con una potencia brutal la que lleva. Y por eso os digo, esta compañía a partir de ahora al radar, a vigilarla, que te baja a las zonas de 250, 275 por estas zonas, la pillo otra vez. ¿Por qué? Porque es una zona donde veo que tiene fuerte resistencia y que será un buen soporte con precios de entrada interesantes. Sus medias móviles super alcistas también, buen ángulo, y no tiene, todas las correcciones que ha tenido eran correcciones naturales, es decir, iban conforme a un patrón alcista que se iba cumpliendo con sus ondas, con sus respectivas ondas correctivas, tras sus ondas impulsivas. Así que muy buena pinta, cualquier movimiento a la baja que traiga, probablemente es una buena oportunidad para meterla en cartera, ¿vale? Qualcomm. Esta, en semanal la ves un poco más floja, lateralizando, canalizando, pero vamos a sacar, perdón, que me he ido a la de México. Ahí la tienes. En diario, en intradía, fijaros que en este caso se puede identificar muy bien el movimiento que está haciendo, toda la tendencia bajista que trae desde aquí, y a partir de aquí empezar a vigilarla, porque evidentemente lo que demuestra es que esta, en este caso, lo que puede hacer es ciertos movimientos bajistas, canalizando por aquí e ir retrocediendo en estas zonas. Si me meto ya en intradía, fíjate que está súper bien definido el movimiento que ha hecho. Este inflado de gaps que ha dejado en el movimiento de alza y que probablemente atraigan mucha atención para que en los próximos días pueda entrarle
algo de venta para los que busquen cortos, ¿vale? Intel. Y con esta, Gonzalo, me parece, no sé si están preguntando más, pero me la voy a guardar casi para la semana que viene ya, porque lo que se me está yendo la hora. Vamos a mirar Intel. Vale. Vaya, justo. Vale, nada. Mirad, Intel sencillamente todo el movimiento que ha traído, muchísima potencia durante el 2023, muchísima, insisto, se acerca a zonas súper bien definidas, ¿vale? Hay muy agresivos y que te pueden dar reguidos para los que les guste la bidireccionalidad, muy interesante. Y José, ExxonMobil y Chevron, si no da tiempo a sacarlas, que les echen un vistazo, ¿vale? Pero son de las que más han caído y de las que más me han gustado, porque ahora sí están en zonas de base muy... ¿Tú le ves oportunidad? Te interrumpo últimamente, ¿vale? casi más que Están en Chevron, zonas muy fíjate. interesantes de base. Mirando a ExxonMobil, ¿tú le ves oportunidad a Exxon? Lo digo, también estábamos, justo la mencionaba yo, por un conflicto en Esequibo, allí en Guyana, cerca de Venezuela. ¿Le ves oportunidad a Exxon? Sí, ExxonMobil es la que estoy sacando ahora, mira. Por eso. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Sí, sí, aparte que ten en cuenta que si el tema del crudo se soluciona, que de momento es un tinglado que tendrán que meterle caña al precio del crudo en cuanto lo intervengan, y probablemente lo van a intervenir, si no es ahora va a ser en 65, 68 dólares el barril, le van a meter mano, y no estamos tan lejos porque hace un mes estábamos en 90 y pico dólares el barril. Si llegamos a esas zonas es muy probable que entre en fuerza, mucha fuerza de compra en crudo, muchos aprovechen para hacer caja y para empezar a revitalizar el crudo, que es lo que hizo Rusia en 2014, lo mismo está haciendo Estados Unidos probablemente ahora, acumulación, distribución. Si entra mucha compra de crudo ahí, pegará un zambombazo el crudo, y si el crudo tira, veremos que estas compañías reaccionan al alza, que son las que más descontadas están. Si no estás buscando algo que está súper inflado, métete en sector energético que está un poco más débil y que tiene toda esta caída relacionada con el crudo y que siguen siendo compañías súper duras, porque es ExxonMobil y Chevron son las más grandes energéticas de Estados Unidos, por eso son más sólidas, creo, más fiables. Gonzalo Cañete, gracias como siempre por cerrar la semana con nosotros. A partir de la semana que viene, por cierto, con Gonzalo, aparte de mirar valores por los que preguntéis antes, vamos a ir haciendo pequeñas operativas que nos va a ir enseñando y vamos a ir, bueno, pues para poder aplicarlas. Gonzalo, gracias, buena noche y buen fin de semana. Igualmente, José, cuidaros.